Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Breve Historia de la Filosofía con el doctor Daniel Schigel. Estamos en un episodio más. Agradecerte, Daniel, por todo esto que nos has compartido. La verdad es que ha sido de bastante utilidad para mí y para tantas personas que ya nos siguen, nos escuchan. Bueno, hoy vamos a tratar un tema particular sobre la filosofía de Sartre y quisiera hacerte dos preguntas. Primero, como siempre, ¿cómo te encuentras? Y a posteriori, ¿qué diferencia existe entre el existencialismo de Sartre y el antihumanismo de Heidegger? Para comenzar, adelante. Bien, bien. Antes de empezar, quería mandarle un saludo a Verónica Paliere, que sigue todos los episodios mientras hace la limpieza de la casa, y a mi señora también, Mirta Grimaldi, que hace comentarios en los episodios, aunque está un poquito atrasada. Pero bueno, ya tenemos algunos seguidores, así que eso es bueno y hay que agradecerlo. Eh, Sí. eh, sí, con De mi respecto parte, un a... abrazo también. De mi parte, un abrazo también Genial, para las dos. Adelante. genial. Con respecto al tema de hoy, bueno, nos ocurrió este accidente de que, bueno, nos quedamos sin terminar el episodio anterior, ¿no es cierto? Entonces, pensé en enganchar con lo que estábamos hablando de Heidegger y conectarlo con Sí, Sartre, por lo menos como introducción, ¿no? sí, sí, por Hay que tener supuesto. en cuenta que Sartre es un pensador, bueno, contemporáneo de Heidegger, ¿no es cierto? Los dos fallecieron más o menos hacia la misma época. Creo que Heidegger falleció en 1976 y Sartre en 1980 o 1979, por ahí. Ujú. Y además, obviamente, Sartre está influido por la filosofía de Heidegger, también por la fenomenología de Husserl, como lo estaba Heidegger por su lado también. Ujú. Este, pero cuando Sartre escribe el primer texto de divulgación de lo que va a ser el existencialismo, ¿no? Que se llama El Sí, existencialismo es un humanismo, texto cierto. muy utilizado, digamos, que es mucho más accesible que el texto El ser y la nada, que es un texto grueso y bastante concentrado y muy metafísico, ¿no? Más difícil de Sí, sí, sí. seguir. Él hace como una bipartición, ¿no? Dice que los existencialistas se dividirían en dos grupos. Están Ujú. los existencialistas ateos y los existencialistas cristianos, y dentro de los existencialistas ateos se ubica él mismo y Sí. ubica también la figura de Heidegger, ¿no? Ujú. Eso generó una respuesta de parte de Heidegger en un texto que se llama Carta sobre el humanismo, donde se enoja con Sartre por varios motivos. Uno es porque él dice que él no es existencialista, ¿no? Lo cual suena paradójico, ¿no? Porque Sí, 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 siendo me el sorprende. padre del Ujú. existencialismo contemporáneo, Heidegger niega ese calificativo, quizá porque no le gustaba tampoco que le pusieran un ismo o una pertenencia a una escuela, ¿no? Él se consideraba un pensador independiente. Además, él plantea que si bien él define al hombre como existente, Sí, el objetivo de su ontología no era dedicarse al hombre, sino al ser, ¿no? Eso ya lo habíamos visto la clase sí, pasada. exacto. Exacto. El hombre es la vía de acceso al ser, es a quien se le pregunta porque es el que tiene este carácter óntico ontológico, o sea que siendo un Ujú. ente es alguien a quien el ser le va en su ser, como dice Heidegger, o sea que es Sí. alguien que está comprometido con el ser, ¿no? Como con el trasfondo del cual surge el mundo como realidad vivida, digamos. Ujú. Entonces su objetivo es ontológico y no es antropológico. Se acusa a Sartre de erigir una antropología y de Ujú. meterlo a él dentro de esa categoría de antropólogos a la cual él Sí. considera que no pertenece. Por otro Wow. lado, él dice que él tampoco es un humanista. Recordemos Ujú. que el texto de Sartre es el existencialismo es un humanismo, Buenísimo. y no lo es justamente porque, como decíamos recién, para él el hombre no es el centro de consideración, ¿no? Es Sí, un sí. ente más que, bueno, él pertenece a esa categoría de entes que son los hombres, pero su objetivo está Ahí. centrado en el ser, no en ese tipo de entes. Por eso también se lo ha considerado más bien un antihumanista, ¿sí? Como un iniciador de la corriente antihumanista, pero eso más bien es la dirección que adopta la hermenéutica, que ya desarrollaremos en otro momento con Gadamer y todo lo que va a constituir el postestructuralismo en Francia, ¿no? Sí, Eh, eh, Foucault y demás. Y después claro. otro tema es que él dice que tampoco es ateo, porque definirse como ateo es negar la existencia de Dios y Sí. él no la afirma ni la niega.
adopta más bien una posición agnóstica, ¿no? Heidegger vimos que en última instancia era católico y aparte cuando habla del ser parece estar hablando acerca de Dios de una manera más adaptada a lo que es el pensamiento contemporáneo, ¿no? Se da cuenta de que ir por el lado de la teología le quitaría adeptos y entonces habla del ser en vez de hablar de Dios. También porque él decía que hablar de Dios en vez de hablar del ser era como identificar al ser, bueno, todo eso que habíamos visto en la clase pasada. El Claro. tema es que Heidegger en su última época va a desarrollar su filosofía en una dirección muy diferente, digamos, ya casi no es existencialista su enfoque, sino que es directamente hermenéutico en el sentido de que plantea, como habíamos anticipado, esta idea de que el lenguaje desoculta el ser, el hombre sería nada más que un portador de un lenguaje que lo trasciende, un poco como Ujú. las redes significantes de la que habla Lacan, ¿no? Cuando habla del Cierto. otro con mayúscula. Exacto. También Lacan de alguna manera puede funcionar como un antifilósofo y como un antihumanista Sí, en sí, esa línea sí, sí, que sí. procede de Heidegger, ¿no es cierto? Cierto. Este, pero bueno, sin entrar en mayores detalles, él termina dando una visión poética de la realidad, ¿no? Del mundo. Dice que los poetas son los que crean mundo, ¿no? Con su lenguaje, y que el lenguaje es el que desoculta el ser, y bueno, plantea una visión en la que hay cuatro ejes, que son los Ujú. mortales, los inmortales, la tierra y el cielo, ¿no? Para él atraviesan toda la historia de la poesía, siempre los poetas hablan desde su condición de seres mortales finitos, apelan a Sí. los dioses como fuerzas creadoras y hablan de la relación entre la tierra o el arraigo a la tierra y lo que sería el cielo como el ideal, ¿no? Al cual alcanzar, y que entre esos cuatro elementos giraría el mundo, ¿no? Sus manifestaciones históricas. Entonces él habla de que el acontecimiento sería lo que se da entre estos cuatro ejes, mortales, inmortales, tierra y cielo, que corresponden más o menos a los cuatro elementos aristotélicos, pero un poco modificados, y Ujú. que esa dialéctica entre esos cuatro elementos genera una especie de circuito, ese Sí. circuito, el circuito del acontecimiento que con la dimensión temporal se convierte en una especie de torre, ¿no? Entonces él habla de la torre de lo que acontece, la torre del Ereignis. Dice, el Ereignis Ok. es un término alemán que quiere decir acontecimiento. Excelente. Todo esto es muy oscuro, ¿no? Es casi este, una mezcla de filosofía y poesía, ¿no es cierto? Es un aspecto que no ha sido muy desarrollado del pensamiento de Heidegger, pero que interesa mucho a los críticos literarios. Bueno, él hace un estudio, por ejemplo, acerca de un texto, de una poesía que dice que habla de un hombre que descubre un objeto y se lo lleva a la diosa de la verdad, y la diosa de la verdad busca en el fondo del lenguaje una palabra que le corresponda, y dice en el profundo fondo nada así encuentro, entonces vuelve a tirar, a arrojar esa cosa que has traído porque no tiene una palabra que la nombre, ¿no? Lo cual significa en última instancia que nada existe si no hay una palabra que nombre esa Ah, realidad, claro. ¿no? Interesante. Entonces, el lenguaje como creador de realidad. Y a eso le contrapone lo que sería el armazón de la sociedad científico-técnica, ¿no? Que es la que ha olvidado el ser, incluso padece, como él dice, un olvido del olvido, porque el olvido es tan radical que ni siquiera el ser se nombra, ya no es objeto de interés de la filosofía ni del Claro. pensamiento científico, sino que vivimos perdidos en un mundo de entes, clasificados en una especie de estantería, lo que él llama la Gestalt, la estantería, y ahí estamos los hombres ubicados también como un elemento más dentro de esa estantería. Entonces habla un poco de la alienación, ¿no? Como la planteaba Marx en sus manuscritos de 1844, pero de una forma más radicalizada, ¿no? Como diciendo que la condición contemporánea del hombre es de ser un ser alienado respecto de sí mismo. Alienado en esta estructura que nos abarca, que nos domina y que nos ubica en un casillero. Es como Wow. en esto de la pandemia, que cada uno queda encerrado en su casita y así está bien controlado, ¿no? Por una estructura que en realidad nadie maneja, porque eso es algo que se mueve y se maneja solo, ¿no? Este, eh, Da que pensar, ¿no? Porque la ciencia, de alguna manera, no es dominio de nadie en particular, y los presidentes es como que
entregado su poder a la ciencia hoy en día, ¿no? Eso es lo que plantea Heidegger, a la Wow. ciencia y a la técnica. Entonces, la ciencia como algo que trasciende las decisiones individuales se impone por una especie de presión, ¿no? Sí, sí. Una presión que es epocal, que trasciende las decisiones individuales y se Ajá. convierte en la verdad, ¿no? El sentido de la verdad es la verdad científica y la verdad técnica. Hacia ahí evoluciona el último Heidegger, ¿no? Es complejo y requeriría más análisis, más profundización, No, sí, pero bueno, por es supuesto. lo que nos había quedado pendiente de la clase pasada. Después Sartre no, Sartre va a evolucionar en otro sentido, como decía, más humanista, ¿no? Ujú. Convierte a la ontología en una teoría acerca del hombre como un Cierto. ente distinto de los demás, ¿no? Eso lo Ujú. plantea en el existencialismo del humanismo cuando dice que Sí. en todas las cosas la esencia es anterior a la existencia, ¿no? Está la Ujú. esencia mesa, que sería como la idea a partir de la cual yo fabrico la mesa, ¿no? Y la mesa funcional a esa idea, ¿no? Es su realización concreta. En cambio, el hombre, dice Sartre, es el único ente en el cual la existencia precede a la esencia. O sea, no tenemos una esencia propia, un ser propio, sino que primero existimos como no teniendo ninguna característica en particular, y después a medida que vamos tomando decisiones a lo largo del camino de la vida, vamos creándonos un ser para nosotros, ¿no? Un poco en la misma línea que habíamos visto que seguía el primer Heidegger, ¿no? La Ajá. idea del ser como proyecto, como algo arrojado hacia el futuro que debe realizarse porque no está hecho de entrada. De entrada no somos nada en particular, somos Sí. algo indeterminado que tiene que darse forma a sí mismo a medida que va tomando decisiones en el camino de la vida, ¿no? Que Entonces ahí de hecho estaría. eh, él distingue entre dos formas de existencia, ¿no? Que sería, ¿qué significaría entonces el ser en sí y el ser para sí? Creo que va relacionado con lo que vas mencionando. Está relacionado con esto. Él habla de dos modos de ser radicalmente diferentes. Esto lo desarrolla sobre todo en el libro El ser y la nada, que fue como Mm. una especie de respuesta o continuación de Ser y Tiempo, ¿no? Este, hay que Sí. pensar que Sartre, bueno, había defendido a Francia respecto del ataque alemán al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, fue hecho prisionero, después fue soltado, y él pertenecía a la resistencia, ¿no? Pero él quería expresar sus conceptos y sus ideas, y aún bajo la ocupación alemana, escribe este texto que se llama El ser y la nada, ¿sí? Y que logra pasar la censura, porque la forma en que lo estructura da la impresión de que es una continuación del pensamiento de Heidegger. Entonces Ujú. la censura nazi lo deja pasar, ¿no? Si Mm. bien dice cosas muy radicales con respecto a la libertad humana, que irían en contra de la concepción nazi masificadora, ¿no? Ujú. Bueno, los sensores se ve que no tenían muchas luces y eso les pasó desapercibido. Aparte era un Sí. texto escrito en un lenguaje metafísico y bastante oscuro, ¿no? Ah. Pero él lo que hace de entrada ahí es plantear que él es un heredero del pensamiento de Husserl, de la fenomenología de Husserl, y lo que va a hacer es convertirla en una ontología. O sea, lo que en Husserl es una nociología, una teoría del conocimiento, en Sartre va a ser una teoría del ser, una ontología. Pero a diferencia de Heidegger, que plantea que hay un solo ser, ¿sí? Ese ser que ilumina a los entes y los hace salir del fondo oscuro del cual emergen, ¿no? Como habíamos mencionado cuando desarrollaba el concepto de verdad como desocultamiento. Heidegger es monista, hay un solo ser, ¿sí? En cambio en Sartre hay dos seres, dos formas de Ujú. ser totalmente contrapuestas. Una Ujú. es el ser en sí y la otra es el ser para sí. Y son inconciliables, ¿no? Ujú. eh, lo que él va a decir es que las cosas son, ¿no? Las Ujú. cosas concretas, una mesa, una silla, todas las cosas son lo que son, digamos, son en su presente lo que son totalmente, ¿no? Es como que una mesa, una silla, un pizarrón, incluso a los animales no les falta nada, son completamente en el presente lo que son, ¿no? Es una concepción del ser en sí, muy parecida a la de los estoicos, ¿no? Cuando los estoicos planteaban que el mundo es una continuidad de relaciones de causa y efecto, donde no hay Sí. ningún espacio para la libertad, ¿sí? No hay ninguna separación entre las cosas. El ser se Ajá. le aparece como una especie de masa uniforme, algo así como el ser de Parménides, ¿sí? Pero ¿qué ocurre? Frente a este ser en sí, que es el ser de las cosas, que no tiene ni Sí. siquiera temporalidad, ni tiene exterioridad. ¿Por qué no tiene exterioridad? Porque
si yo tengo una mesa y una silla al lado, a la mesa no le interesa la silla, ni a la silla le interesa la mesa, o sea que cada una tiene su ser encerrado sobre sí mismo, y es el hombre el que dice la silla no es la mesa no es la silla. Entonces lo que él plantea es que frente a este ser en sí está el ser para sí, que es el ser del hombre, que es ese que establece relaciones entre una cosa y otra, diciendo esta cosa no es la otra cosa. Entonces introduce la negatividad en el mundo. Sin el hombre, el mundo sería una continuidad de ser, ¿sí? Sin ningún resquicio, sin ningún corte. La aparición del hombre en el mundo aparece como un corte, como una negación. Un poco como lo que planteaba Hegel cuando decía que el sujeto era la negación de la naturaleza, ¿no? Ujú. Pero la negatividad para Sartre surge con el hombre, ¿sí? El hombre introduce esa separación, ese corte, que hace que aparezca una brecha en el ser que da lugar o espacio para la libertad, ¿sí? Para él, lo esencial del hombre es la libertad, y esa libertad es una libertad radical, es una libertad absoluta. La libertad del hombre no está determinada por nada. Algo que es muy polémico, ¿no? Porque uno podría decir, ¿cómo no está determinada por nada? Uno tiene condicionantes sociales, tiene condicionantes personales, ¿no? Su historia Sí, de vida, la sociedad que le tocó en suerte, todo eso que Heidegger decía el estado de eyecto, haber nacido en un mundo que no elegimos. Bueno, para correcto. Sartre eso existe, pero es mi circunstancia y lo importante es qué hago yo con eso que me es dado, digamos, ¿no? O sea, no es lo que se me dio en suerte, sino qué hago yo con eso a medida que voy tomando decisiones. Y las decisiones que yo tomo son libres, o sea, no están determinadas por nada. Por eso, Ujú. metafísicamente, uno diría que el hombre introduce la nada en el mundo, dice Sartre. ¿Qué quiere decir que el Ujú. hombre introduce la nada en el mundo? Bueno, lo introduce en varios sentidos. Por ejemplo, en el sentido de este corte o separación respecto de las cosas que me rodean, ¿no? Es Sí, como si todas las cadenas de causa y efecto se detuvieran frente a mí, ¿no? Y a ajá. partir de cómo me afectan, yo tomo una decisión. Pero esa decisión que yo tomo está determinada por mí, no por la circunstancia que me tocó en suerte. Él da Sí. varios ejemplos. Dice, por ejemplo, si una persona me golpea, yo puedo responder de distintas maneras. Puedo ofrecerle la otra mejilla, como hace el Ujú. cristiano. Bueno, sería extraño, pero podría pasar. Puedo golpearlo, puedo serle indiferente, puedo sentir miedo y huir, ¿sí? Entonces, no es como en el caso de las cosas, donde si yo empujo un objeto, ese objeto empuja a otro y ese otro de una manera Sí, sí. necesaria y continua, sino que Ujú. frente a mí el mundo se detiene y a partir de mí yo tomo una decisión y respondo a esos estímulos. Pero entre Correcto. el estímulo y la respuesta hay un hueco, una separación. Y esa separación es mi libertad. Entonces lo que define el ser para sí es esa capacidad de distanciamiento, ¿no? Ese distanciamiento que tengo frente a las cosas y hace que yo pueda tomar una decisión libre. Lo que ocurre es que esa distancia que tengo frente a las cosas también me separa de mi propio ser. Por eso él dice que el ser del hombre es un ser para sí. ¿Qué significa esto? Significa que cada vez que yo realizo un acto, yo tengo presente el acto que realizo, como si una distancia me separara de mí mismo y yo pudiera verme desde afuera a distancia y comprenderme en esa circunstancia, ¿no? Sí. Entonces él dice, por ejemplo, si yo estoy sentado en una mesa contando cigarrillos, bueno, él era fumador, entonces lo podemos Mm. imaginar en un café de París, sentado frente a la mesa, charlando con sus amigos y discípulos, y cuenta cigarrillos, ¿no? Entonces, yo estoy contando cigarrillos. El acto que realiza mi conciencia es contar cigarrillos. Los objetos, los cigarrillos, son parte del ser en sí, son lo que son, cigarrillos y nada más. Pero además de que yo cuento cigarrillos, yo sé que estoy contando cigarrillos. Entonces, si yo puedo tener un conocimiento de algo es porque yo tengo una distancia y una separación respecto de ese algo. Tomar conciencia de algo quiere decir que yo no soy ese algo. ¿En qué sentido? En el sentido de que si yo estoy metido totalmente y absorbido por una circunstancia, no tengo ninguna forma de advertir eso, digamos. Hay una continuidad. Yo y las circunstancias somos una sola cosa. ¿Cómo pasa cuando una persona está en peligro, ¿no? Y tiene miedo y está como sometida a la circunstancia en la que se encuentra? Pero si yo puedo establecer una distancia respecto de esa situación, quiere decir que ahí puedo tomar conciencia de ella. La conciencia implica entonces una separación, una distancia. Yo no soy esa cosa y por eso puedo tomar conciencia de esa cosa.
como yo no soy los cigarrillos, puedo contarlos y puedo saber que hay tantos cigarrillos. Puedo saber de su existencia porque no soy una unidad con ellos. Ujú. Entonces, la cuestión es cómo es que yo puedo ser consciente de lo que yo mismo estoy haciendo. O sea, cómo puedo tomar conciencia de mí mismo. Bueno, dice Sartre, lo que ocurre es que esa distancia que me separa de los cigarrillos me separa también de mí mismo. Hay una distancia que me separa de mí y hace que yo pueda como mirarme desde atrás, ¿no? Y decir, Ujú. acá Daniel está charlando, por ejemplo, hablando de Sartre, ¿sí? O sea, yo no solo soy consciente de lo que estoy diciendo sobre Sartre, sino que soy consciente de que estoy hablando de Sartre, ¿sí? Hay una Sí, conciencia de sí mismo, ¿sí? Ahora, obviamente, por eso, cuando me preguntan qué estás haciendo, yo puedo decir, estoy hablando acerca de Sartre. Porque en el momento que estoy hablando, soy consciente de lo que estoy haciendo. Estoy hablando acerca de Sartre. Entonces, la misma distancia que me separa del tema del cual estoy hablando, me separa de mí mismo, de mi propio acto de realizar ese discurso, ¿sí? No sé si se entiende. Es un poco complicado, pero la idea sería yo creo que que sí. uno está De hecho, presente ante sí mismo, ¿sí? de En el hecho me surge momento mismo en que está haciendo. de hecho, a mí me surge una curiosidad muy grande porque creo que Fichte también ya comentaba algo así similar, no sé si él retoma Fichte, porque sería como, a ver, la conciencia de los cigarrillos, ¿no? Y detrás habría otra conciencia de mi conciencia de los cigarrillos. Y si nos vamos así, pues hasta el infinitum, la conciencia de la conciencia de la conciencia de los cigarrillos. Entonces, esa sería la cualidad humana del poder saber que existimos en este mundo y la diferencia entre el ser para sí y el ser en sí. No sé si él Claro, retoma Fichte o simplemente coincide, ¿no? Quizás. Y sí, sí, coincide. ¿Vos te referís a Fichte, el pensador alemán? sí, soy malo en la pronunciación, ¿eh? Sí. Sí, Este, bueno, Fichte era el pensador del yo, y él hablaba ujú, de que el hombre, el yo, la conciencia se pone un obstáculo para poder superarlo. Entonces él entendía que la cosa es un producto de la conciencia es como que proyecta o ujú, se aliena en una cosa que le sirve de ujú, obstáculo para poder superarlo e ir más allá. Esa es la postura de Fichte, ¿no? Es el idealismo de Fichte. ujú. Pero sí, en él hay esta regresión de las conciencias sobre sí mismas, ¿no? Y no Sí, solo en él, pero en Husserl también tenemos el mismo concepto. En Husserl está la idea de que la conciencia puede reflexionar sobre sus actos y así tomar conciencia de sí misma. Pero ¿cuál es la diferencia? Que para Husserl yo puedo reflexionar sobre un acto que ya pasó, ¿no? Mientras estoy metido en el acto que estoy realizando, el acto de percibir, de recordar, de pensar, de imaginar o lo que sea, yo soy ese acto. Y solo si pasó, yo puedo reflexionar sobre ese acto y verlo hacia atrás. En cambio, Sartre es más radical en el sentido de que él dice, no, en el momento en que estoy contando cigarrillos, yo ya me doy cuenta de que lo estoy haciendo. Y eso quiere decir que hay una distancia que me separa permanentemente de mí mismo. O sea, yo no soy yo. Así como yo no soy los cigarrillos que estoy contando, yo no soy yo porque si no, no sería posible que me viera desde afuera y supiera lo que estoy haciendo. o Pero sea, no es que haya una regresión al ajá, infinito, que ok. eso uno podría pensar que llevaría a que, bueno, uno es consciente de que es consciente de que es consciente. No, porque él dice, en realidad, esa conciencia es una conciencia, como él dice, no tética, o sea, no está todavía puesta ahí frente a mí, sino que está como en el umbral de mi atención. Mi atención está puesta en los cigarrillos, pero en el fondo, digamos, si hablamos en términos de figura y fondo, ¿no? Como hacían los gestálticos, la figura, el objeto de mi atención son los cigarrillos, pero en el fondo estoy yo ahí también presente como alguien que está haciendo algo, contando cigarrillos. Pero solo cuando me lo preguntan, o sea, cuando alguien me dice qué estás haciendo, ahí convierto mi acción en objeto, ¿sí? Eso es convertirlo en tesis, por eso dice conciencia no tética que se convierte en conciencia tética. O sea, tengo Wow. una conciencia previa de lo que estoy haciendo para que yo pueda después, cuando me preguntan qué haces, contestar y decir, estoy contando cigarrillos. Y así con cualquier otra cosa. Pero lo importante acá es que hay como una distancia y esa distancia es lo característico del hombre, ¿sí? Una distancia que me separa de las cosas y me permite conocerlas, una distancia que me separa de mí mismo y me permite tener conciencia de mí mismo, una distancia que me separa de mi pasado y permita que yo diga lo que yo fui hasta este momento y que abre posibilidades hacia el futuro también. Y esa distancia
esa separación, ese hiato, lo que Sartre llamaría la hiancia, la separación, la distancia, es lo que me da la posibilidad de la libertad para Sartre. ¿Y esa Wow. distancia qué es? Y no es nada, no es ninguna cosa, ¿sí? Por eso el ser y la nada, ¿sí? Porque no hay una cosa que sea el ser yo como sujeto, sino que lo característico de un sujeto es solo eso, esa distancia que lo separa de las cosas y le permite tomar decisiones sin un fundamento. Porque si hubiera un fundamento, habría como una tabla que yo pongo en ese abismo que me separa de las cosas y entonces ya tendría un motivo para justificarme y decir, bueno, tomé esta decisión por tal o cual motivo. Pero Sartre muy inteligentemente dice que en realidad uno primero toma una decisión y después se justifica. Es al revés. O sea, tomo una decisión, es mi decisión y vale porque la he tomado y tengo que ser consecuente con la decisión tomada y responsabilizarme por ella. Pero cuando yo decido hacer algo, no lo pienso, o sea, solo lo hago. Después me preguntan, ¿por qué hiciste esto? Y bueno, puedo justificarlo, ¿no? Es lo que se llama racionalizar. Pero Ujú. si yo justifico mi decisión por algún motivo, ¿no? Supongamos, dice él, que, esto lo dice más adelante, ¿no? En el existencialismo es un humanismo. Supongamos que yo tuviera que decidir afiliarme a un sindicato, o sea, afiliarme a un sindicato católico o a un sindicato comunista, ¿sí? ¿Por qué voy a hacer una cosa o la otra? Bueno, yo podría decir, si soy católico, me voy a afiliar a un sindicato católico. Si soy comunista, me voy a afiliar a un sindicato comunista. Pero ¿por qué decido ser católico o decido ser comunista? O sea que lo que fundamenta mi decisión de afiliarme a un sindicato u otro es también una decisión mía. Es la decisión de dejarme someter por una determinada ideología. Si yo Mm, decido seguir la ideología católica, me voy a afiliar a un sindicato católico. Si decido seguir una ideología comunista, me voy a afiliar a un sindicato comunista. Entonces, para Sartre no hay ninguna forma de justificar las decisiones que tomamos, porque aún el fundamento que damos es también el fruto de otra decisión. Entonces, la ah, libertad es absoluta y radical. ¿Sí? No hay ningún motivo para decidir una cosa u otra, más que el motivo que nosotros decidamos darnos para tomar esa decisión. O la sea, nada. él dice, cuando yo busco un consejo, ¿sí? ¿A quién me Ujú. dirijo para preguntarle qué debo hacer? Y a Una alguien que yo decisión. ya sé que me va a decir lo que yo quiero decidir. O sea, nunca voy a elegir como consejero a una persona desconocida o tirar una moneda al aire. Es más, aún tirar una moneda al aire es decidir que el azar decida por mí. Entonces no hay forma de escapar a la libertad. Por eso Sartre dice que estamos condenados a ser libres. No se Cierto. puede no ser libre, porque aún decidir no ser libre es una decisión y es una decisión libre. Sí, sí, sí. Es como el concepto de servidumbre voluntaria. Decido que otro decida por mí. ¿Es Sí, posible hacer eso? Sí, evidentemente. Es una forma, dice él, de mala fe, de engañarse a sí mismo. Es como decir, bueno, yo hago de cuenta que no soy libre, ¿sí? Entonces dejo que otro decida por mí, porque es mucho Ujú, más fácil obedecer que mandar, ¿no? Y ujú. sobre todo es más fácil obedecer a otro con respecto a sus propias decisiones que mandarse a sí mismo, ¿no? Porque todo esto del atrévete a saber y esto que traía el iluminismo, al final terminó en el fracaso, por lo menos en lo que vimos en la Revolución Francesa, donde lo que se hizo fue cambiar de amo, ¿no? Entonces Sartre advierte esta necesidad de que el filósofo comprenda y tenga presente que el hombre tiene una libertad radical y que no hay forma de justificar el acto más que el acto mismo. Y que está bien si lo decidí, pero está mal si me lo justifico diciendo que no podía haber hecho otra cosa. Porque eso justamente es lo inmoral. Lo inmoral es tomar una decisión y después echarle la culpa a las circunstancias, a la infancia, al inconsciente, porque también va a criticar esta culpabilización del inconsciente, o cualquier otra fuerza que sea independiente de mi voluntad. Entonces Sartre es el filósofo de la libertad, es el filósofo de la voluntad, porque aún cuando yo digo es por tal o cual motivo, yo decido qué motivo me doy para justificar mi decisión. Es interesante, es fuerte, ¿no? Demasiado, demasiado. ¿En qué consiste la temporalidad del hombre en Sartre? Bueno, justamente como decíamos antes, esta separación, esta nada que nos separa de las cosas, él dice que surge en el mundo por el hombre. ¿Por qué surge en el mundo por el hombre? Él dice
Cuando yo me pregunto, por ejemplo, ¿sí? Hago una pregunta, ¿está Juancito? Y supongamos que Juancito no está, ¿no? Digo, lo que suele pasar cuando un docente entra al aula y toma listas, ¿sí? Tal persona presente, tal persona presente. ¿Qué pasa cuando alguien que tenía que estar no está? Está ausente, ¿sí? Bueno, ¿qué es la ausencia? ¿Qué es la ausencia de algo? Bueno, Sartre dice, la ausencia de algo es un objeto, es una cosa, pero es una cosa que falta, ¿sí? Es un faltante en la realidad. En el mundo vivido, tal como lo vivimos, la ausencia tiene el carácter de un objeto, que está ahí como cualquier otra cosa. O sea, le pasa al docente que está acostumbrado a ver a Juancito, que va a notar en el banco la ausencia de Juancito. Pero en realidad, en el mundo, ahí no es que está ausente Juancito, ahí hay algo, hay aire. O sea, no hay en el mundo un vacío, hay una continuidad de ser. Es para mí, o sea, es para el hombre que se interroga que existe eso que llamamos la ausencia. ¿Qué es la ausencia de mi amada que me hace sufrir tanto? Si ella está con otro o está en otra parte. Sí, Sin sí, sí. embargo, está ausente de al lado mío. Ahí donde estaba, ya no está. Pero, ¿qué Pero, es eso? Es algo resultado de mi interrogación. ¿Dónde estás, mi amor, que no te veo? ¿Sí? Y no está. Está claro, ausente. Quiere decir que claro. desapareció del universo, digamos. Aunque se hubiera muerto estando en su materia. Sí, Entonces, es el hombre el que introduce la nada en el mundo. Y esa misma introducción de la nada en el mundo, como ausencia, es lo que nos separa de nuestro pasado. ¿Dónde está lo que yo fui? Y no está. Está como ausencia, ¿sí? Porque en el presente, dice Sartre, se da una separación, un hiato, una yancia entre lo que yo fui y lo que puedo llegar a ser. Para él el instante fundamental es el presente, como para Heidegger era el futuro, ¿no? ¿Te acordás que hablábamos de que para Heidegger lo más importante, la dimensión fundamental es el futuro por esto del proyecto, ¿no? ujú, Sartre no niega esto, pero dice que el proyecto se inaugura a partir de las decisiones que tomo en el presente, recuperando de alguna manera la importancia que le daba al presente el pensamiento de Kierkegaard, ¿no? Que es otro de sus sí, filósofos admirados cierto. por Sartre. De hecho, en el existencialismo es un humanismo lo cita mucho a Kierkegaard. Entonces, Ujú, lo que plantea Sartre es que el pasado es algo de lo que no podemos desprendernos del todo. Nadie puede negar que tuvo un pasado. sí, Yo hasta hace un rato era padre, esposo, profesor, etcétera, ¿sí? Yo puedo decir que eso me define. Yo soy, lo podría decir en presente, yo soy padre de tal, esposo de tal, etcétera. Pero eso es lo que fui hasta este instante, dice Sartre, ¿no? O sea, que a cada instante yo vuelvo a ser, como decía Kierkegaard, ¿no es cierto? Como eso de sí, decir, bueno, eh, uno sigue casado con su mujer por costumbre, pero si tuviera que preguntarse si volviera a casarme de nuevo con ella, lo haría o no, ahí es cuando está realmente casado, porque repite la decisión que ha tomado. claro. Entonces, Sartre sigue la misma línea, ¿no? El pasado es las decisiones ya tomadas. Y eso es lo que tenemos de ser en sí. Hay dos cosas que tenemos de ser en sí. Nuestro pasado, lo que ya fuimos, y es irrepetible y no se puede retroceder, no se puede modificar, y nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo también es un aspecto de ser en sí, ¿no? Sentimos la masa física del cuerpo, dice Sartre, como una cosa que cuelga por efecto de la gravedad, ¿no? Que está sometida al mundo de las relaciones de causa y efecto. Por eso él también va a decir que eso es lo obsceno. Lo obsceno es tener un cuerpo. Muy curioso, ¿no? Porque siendo un pensador de tendencias comunistas y libertarias, él plantea de nuevo un carácter negativo del cuerpo, casi parece místico esto, ¿no? Casi nos recuerda a San Agustín, o a Mani, ¿no? Cuando distinguía lo espiritual de lo corporal. Pero la filosofía de él va por ese lado por su dualismo, ¿no? Él dice, por ejemplo, que lo obsceno en una mujer que yo percibo es Ujú, que la estantería le caiga, ¿no? O sea, con el tiempo, las cosas claro. que la gravedad va venciendo, digamos, eso constituye lo obsceno, lo que excede, y él lo distingue de lo que sería la gracia del cuerpo de una bailarina, por ejemplo, en la que el trabajo que ha hecho sobre su cuerpo ha Ujú, sometido a su ser en sí al ser para sí, le ha dado libertad
partir de sus decisiones, de moldear ese cuerpo de acuerdo a su voluntad, ¿no? A lo que ella ha decidido que sea. En cambio, si se le dedicara, digamos, todo el tiempo, como hacemos en la cuarentena, a comer y engordar, el ser en sí empezaría a dominar sobre el ser para sí, ¿no? Y eso es La naturaleza. justamente lo obsceno, que cuelga y nos muestra nuestro carácter de cosa física. Eso es lo que los otros ven de nosotros, el cuerpo. Entonces, para los otros somos una cosa en sí, no somos un Mm, sujeto. Lo que hace que alguien sea un sujeto es lo que tiene de para sí, esa nada que lo separa de su cuerpo, de su pasado y abre posibilidades a futuro. En el pasado, yo soy, Sartre dice, hace un juego de palabras, dice, yo no soy lo que soy, porque lo que soy sería mi pasado. Yo más bien soy lo que no soy. Lo que no soy sería mi futuro, es mi proyecto, lo que quiero llegar a ser. Y donde se suman las dos cosas, o sea, soy lo que no soy y no soy lo que soy, es en el presente, donde se abre esta posibilidad de dejar de lado lo que fui y empezar a ser en este momento otra persona. Y eso es lo que define la temporalidad humana, estas tres dimensiones: pasado, lo que soy, presente, la apertura de posibilidades nuevas, y futuro, lo que no soy todavía. wow, excelente. Y que yo creo que ya está entre líneas, pero igual que quede más claro, ¿qué sería la idoneidad y cuál es su circuito? La ipseidad, el Ok, circuito de la ipseidad. es- está mal escrito entonces. Bueno, no Está pasa mal nada. escrito, Adelante. ¿no? Porque el corrector a veces hace sus trampas, ¿sí? Sí, sí, bueno, Pero bueno, también ahí estaría justificándome y Dale, mi, va. ser consciente de que en realidad no me tomé el trabajo de revisar lo que había escrito. Vale, Entonces le echo la culpa al autocorrector, ¿no? El autocorrector más fácil, es el más responsable fácil. cuando podría haberlo revisado y haberlo modificado. Esto nos sirve también un poco para entender cómo funciona el mecanismo de lo que él llama la mala fe, ¿no? Justificarse, pues bueno, fue el autocorrector, no fui yo. En Sí, realidad fui yo porque yo tecleé, yo miré, ajá, yo dejé que las cosas se hicieran así y no revisé. exacto. Eh, no, él habla del circuito de la ipseidad retomando el concepto de Ajá. Heidegger de mundo, ¿no? Ah, Viste ok, ok. que para Heidegger el mundo es el conjunto de útiles, ¿no? Las cosas que utilizamos para realizar nuestro proyecto. La idea es la misma. Él lo llama circuito porque dice que va desde el sujeto, pasando por las cosas, al sujeto de vuelta. O sea, ¿qué hacemos nosotros en el mundo? Utilizamos las cosas para realizar nuestro proyecto. Nuestro proyecto es lo que él llama la ipseidad, que sería Mm, ser yo mismo. Ipse quiere mm, decir yo mismo en latín, mm. ¿no? Entonces, el circuito de la ipseidad es el circuito que tengo que recorrer por el mundo para darme un ser, para ser alguien, ¿sí? Es como cuando uno dice, quiero ser alguien en la vida. ¿Y qué quiero ser? Bueno, eso depende de la decisión que yo tome. Pero lo cierto es que ahí es cuando se trata de qué hago con mi circunstancia, ¿no? Sí, ¿En qué convierto eso que me está dado por el destino, ¿no? ¿Cómo transformo mi destino en el producto de una decisión libre y personal? sí, Entonces, bueno, yo tengo medios en el entorno para realizarme. Por ejemplo, tengo este medio que es Internet para poder dar mis clases y así me siento claro. realizado porque puedo hacer el ejercicio de docente que antes hacía y que después me fue quitado, por ejemplo. Sí, O encuentro una forma de obtener likes, si se quiere, o visualizaciones que me gusta y eso me llena el ego, ¿sí? Ese llenado, por supuesto, para ser tres falso, porque el ego es algo que es una construcción, ¿sí? Es una construcción, es un ser que nos damos, el ego o el yo, el ipse, ¿no? Una construcción que nos vamos generando a medida que tomamos decisiones y que existimos con los demás y vamos siendo alguien para los demás, pero eso sería un puro semblante, ¿no? Es como una máscara. Él dice que la persona, como dicen los griegos, es máscara, ¿no? Ese es el término, el significado etimológico de la palabra persona, porque es una máscara que nos ponemos, ¿no? Que es nuestro ser para los demás. ujú, Eso sería otro aspecto de nuestro ser en sí, lo que somos para los otros. Y esa máscara detrás no oculta nada, o sea, es una máscara detrás de la cual no hay nada, porque lo que ujú. está detrás de la máscara de nuestra personalidad es justamente nuestra libertad.
que no es nada determinado. Así que esa máscara también es algo que decidimos ponernos y que en realidad nos trae problemas muchas veces, ¿no? Porque después tenemos que ser Sí. fieles a la máscara de la personalidad que hemos generado para los otros, ¿no? Esa cuestión del sometimiento a la visión que los demás tienen de nosotros, a lo social, que es El sumamente brillo desgastante. narcisista. Sí, sí. Sí, Sartre dice que eso se vive de dos maneras. Cuando se lo vive de una manera alegre, es orgullo, y cuando se lo vive de una manera más bien depresiva o triste, es vergüenza, ¿no? El que siente vergüenza es porque ha sido pescado, ¿no? Siente que el otro lo mira y al mirarlo lo reduce en su ser, en lo que es para el otro, ¿sí? Queda como un objeto sometido a otro que es el sujeto. Está Sí. recuperando así la dialéctica del amo y el esclavo de Hegel, ¿no? ¿Te acordás cuando Hegel decía que cuando hay dos sujetos enfrentados, uno tiene que someterse al otro, ¿sí? El que se somete es el esclavo, que lo hace para conservar su vida biológica, pero pierde su libertad, ¿no? Pierde su carácter de sujeto, y el amo termina siendo el que toma para sí el carácter de sujeto y objetiva al otro, ¿no? Lo convierte en un objeto de uso. Bueno, esto Sartre dice que Hegel tiene toda la razón, ¿no? En eso Sartre le da la razón a Hegel. Sartre es un pensador dialéctico, pero Hegel planteaba que esto ha sido superado históricamente, que el cristianismo nos hizo de vuelta a todos libres. Y Sartre dice que eso es falso. Constantemente estamos sometidos a la visión que los demás tienen de nosotros. Que esa es la condena de la vida social. Por eso él va a decir que el infierno son los otros, ¿no? Sí, sí, Los cierto. otros son el infierno porque son los que dicen tú eres culpable de lo que has hecho, ¿no? Te identifican con lo que vos haces, con la pantomima que representás en la vida social, ¿no? Con esto que Lacan llamaría el semblante, ¿sí? Que es Sí. solo lo que mostramos de nosotros a los demás. Entonces, la ipseidad sería poder ir más allá de la máscara de la personalidad y construirse el ser que consideramos realmente propio, ¿no? Es la Ujú, vocación, el llamado de la vocación. Lo ujú. que ocurre, dice Sartre, es que eso lo vamos a lograr solo cuando estemos muertos. Ese es el problema, digamos, del camino, Bueno, digamos, del héroe, ¿no? El camino del sí, héroe sí. es que, bueno, el ser, o sea, lo que yo soy, es lo que fui, es el pasado. Entonces, mientras yo estoy vivo y estoy tomando decisiones, no soy todavía. Y se me va la vida en el proyecto de llegar a ser alguien, ¿no? Por eso las grandes personalidades se descubren con el tiempo, ¿no? Y él fue un gran filósofo y un filósofo Sí, muerto. Hoy en día estamos sí. acostumbrados a llamar a determinadas personalidades filósofos, no sé, a Zizek, por ejemplo, a Badiou, Ujú. pero para Sartre eso sería exagerado, hasta sería exagerado que le dijeran filósofo a él, porque hasta que no esté muerto no se puede saber. Lo mismo que Mm, el gran artista, el gran pensador, el gran científico, ujú. esos son todos los muertos, digamos. Porque cuando uno muere es como que la apertura hacia el futuro desaparece y uno queda reducido a su pasado. O sea, queda reducido a la condición de cosa, ¿no? De ser en sí, porque ahí ya no hay espacio para libertad. Y eso simplemente es algo que nos pasa, ¿eh? A diferencia de Heidegger, que planteaba que somos un ser para la muerte, Sartre Ujú. dice, no, no hay tal cosa porque nadie está viviendo pensando en su muerte, sino que más bien lo que ocurre es que en el proceso de alcanzar el ser, nos pasa que nos morimos. Es así, somos de carne y hueso y pasa que nos morimos. El Se problema es acaba. que cuando nos morimos se acabó nuestra libertad, ¿no? Porque él dice, bueno, yo podría creer que hay un más allá, ¿no? Que hay una vida después de la muerte, pero eso no es posible. No es posible porque recordemos que el ser para sí era solo un hueco en un ser en sí, que es nuestro cuerpo. Cuando el cuerpo desaparece, ese hueco desaparece con él. O sea que no es que se conserva algo que podamos llamar el espíritu o el alma, ¿no? No hay una trascendencia, una vida después de la muerte. La única Alma. trascendencia es la trascendencia social, o sea, lo que pasamos a hacer para los demás en sociedad. Esa es la conclusión de él. Uno quisiera, dice él, creer que hay un Dios o que podemos llegar a ser Dios,
Porque en el fondo Sí. Sartre es un pensador muy religioso, aunque no parezca, y aunque sea ateo. Es Ujú, paradójico, pero ujú. él dice que él quisiera creer, o sea, quisiera creer que hay un Dios. El problema es que no lo puede haber, y al no poder haberlo, eh, hay que resignarse y aceptar que Dios no existe y nosotros no podemos llegar a ser Dios. Eso es lo que él critica del mensaje cristiano, ¿no? El mensaje cristiano Sí, es claro. que todos podemos alcanzar la salvación. Para él la salvación no existe por el motivo simple de que no existe tal cosa como Dios y que es inalcanzable el ser para un hombre. ¿Por qué? Porque si uno lograra la plenitud que implica la idea de Dios, se convertiría en un ser en sí, en una cosa terminada y acabada. Y el ser para sí justamente está caracterizado por lo abierto, por el carácter inacabado y el carácter de decisión constante. Entonces, sería como pensar en un vacío lleno y eso es contradictorio, y lo contradictorio es imposible. Por eso el dualismo es insuperable para él. Está el ser para sí, que está condenado a ser un agujero, y el ser en sí, que está condenado a ser una plenitud, pero sin sentido. Y, Entonces, y, Dios no existe y nosotros no podemos ser Dios. Lo más y que entonces, podemos es ser nosotros. y entonces, ¿cuál sería el único modo del que nos habla Sartre para conservar la libertad? Él hablaba de Y un el único único modo. para conservar la libertad sería no engañarse a sí mismo, no creerse que es posible superar la libertad y al mismo tiempo sostener la libertad como el medio para superarla, ¿no? Porque lo que él Mm, dice es esto. Cuando uno actúa de mala fe es cuando dice, ujú, bueno, no, yo no es que quería hacer esto, ujú, fueron las circunstancias, fueron los otros, fue el, no sé, damos una justificación para las decisiones que tomamos. Y es tan fuerte esto que llegamos a engañarnos a nosotros mismos, o sea, llegamos a creer nuestra propia mentira. Él dice que el psicoanálisis no plantea esto en estos términos, porque lo que ujú, plantea es que hay un engañador y un engañado y que son diferentes. Es muy interesante porque él hace también una crítica al psicoanálisis diciendo esto, según su propia visión de lo que el psicoanálisis implica, ¿no? Cuando Freud habla de motivaciones inconscientes de nuestros actos, lo que él está planteando es algo así como que la conciencia es una pobre víctima engañada por su inconsciente, ¿sí? sí, sí, sí. Pero en realidad, dice él, ¿quién es el engañador y quién es el engañado? Porque cuando yo, por ejemplo, voy a análisis, a terapia, dice él, estoy pagando a alguien para que me descifre lo que el inconsciente me oculta, me lo diga, tomar conciencia y así lograr escapar de esa sumisión a lo inconsciente, ¿sí? Ujú, Pero cuando el analista me analiza y me dice lo que el inconsciente me está ocultando, yo no quiero saber nada de eso. O sea, ¿cómo una se paradoja. explica la resistencia al análisis? Dice él. Sí. Me resisto al análisis porque no quiero saber. Entonces, ¿por qué no quiero saber? Y no quiero saber porque sé. O sea, solo puedo querer saber nada de eso porque en realidad lo sé. Y es porque lo sé que lo he reprimido. Pero Ujú, entonces, ¿quién es el que se engaña? Y yo. ¿A quién? A mí mismo. O sea que yo me autoengaño cuando algo que es del orden de mi deseo lo reprimo y lo convierto en algo ajeno y lo hago ujú, extraño para mí mismo. ujú, Entonces, aún aceptando que haya algo que podemos llamarlo inconsciente, como otro ujú, aspecto del ser del hombre, eso no coarta para nada el hecho de mi libertad y mi responsabilidad por haberme negado a aceptar eso que oculté, claro. reprimí. Entonces, soy yo el que me estoy engañando a mí mismo. Eso es mala fe, es autoengaño. ¿Y por qué puedo engañarme y creerme esa mentira? Porque eso es una paradoja, ¿no? ¿Cómo puedo Sí, saber que o sea, ¿cómo puedo hacer de cuenta que no sé cuando en realidad sé? O sea, si sé, sé, es entonces no me complicado, estoy ¿no? engañando, ¿no? Porque para engañar, o sea, mentirle al otro es fácil porque yo le oculto lo que yo sé, pero ¿cómo me oculto a mí mismo lo que yo sé? Y sin embargo es posible. ¿Por qué? Porque en realidad decir lo que sé es decir lo que soy. O sea, yo, ¿cómo sería no engañarse? Decir yo soy tal cosa, yo hice tal cosa. Pero como yo no soy, como yo soy una nada, entonces ahí, al tratar de ser sincero, me estaría engañando justamente. Entonces el engaño consiste en aferrarse y adherirse a las cosas que soy, a las cosas que hice, a mi pasado, a lo que soy para los demás.
superar ese autoengaño es admitir que no soy nada de todo eso. Entonces, que soy en realidad nada. Y no sería incluso aceptar ir a análisis parte de la libertad, aceptar desengañarse. Claro, pero ¿por qué necesito de otro para que medie conmigo mismo? La misma situación que la del consejero. ¿Por qué necesito Sí, pedirle consejos a alguien? Cuando en realidad buen yo punto. elijo un consejero de acuerdo a lo que yo ya sé que voy a decidir. Porque nunca Sí, uno elige que te aconseje a alguien que es contrario a lo que uno piensa. ¿Quién va a ir a un enemigo a pedirle consejo? Le pide al amigo, al que supone que le va a sí, decir lo que ya sabe que le va a decir. Entonces, ¿para qué ir? probablemente. Es decir, yo voy al analista, dice él, ¿para qué voy? Si yo ya sé qué es lo que me estoy ocultando a mí mismo. Bueno, Es está para complicado, ¿no? de la perspectiva de él, el psicoanálisis no tiene fundamento. Es interesante porque sería otro aspecto que si queremos hacer un libro sobre las críticas al psicoanálisis deberíamos considerar también, ¿no? El de la Claro, crítica de Sartre, que es muy claro. interesante, tiene su fundamento. Claro, un psicoanalista podría plantear las cosas en otros términos, como lo hace Lacan, por ejemplo. Lacan, de hecho, había sido compañero de Sartre en la universidad, había asistido a unos seminarios que daba Quayev sobre la filosofía de Hegel y la dialéctica del amo y el esclavo, y tiene algunas palabras de admiración Lacan hacia Sartre, pero también se ríe de Sartre cuando Sartre afirma tanto el tema de la libertad, porque para Lacan no existe tal cosa, ¿no? Y Sí, esa sí, sí. imposibilidad de la libertad tiene que ver con que para Lacan, más bien en una línea antihumanista, al estilo Heidegger, nada hay que no sea nombrado. Entonces, y como el nombrar no lo hago yo por decisión mía, sino que viene del lenguaje que ya estaba ahí cuando llegué al mundo, y yo soy como una especie de víctima del lenguaje que me tocó en suerte, entonces ni Ajá. siquiera mi propio deseo puede ser un deseo mío, porque el deseo, dice Lacan, es el deseo de otro, y ese otro es el lenguaje que me tocó en suerte. Así El que otro con yo mayúscula, no puedo perdón. desear, no podría desear si no podría nombrar lo que estoy deseando. Y ya nombrar Ya, lo que estoy deseando es estar sometido al lenguaje. perfecto. Última pregunta, Daniel. Bueno, penúltima. ¿De qué manera Sartre convierte la ética de Kant en el concepto de intelectual comprometido? Eso es muy interesante porque eso es algo que no encontramos en El ser y la nada. El ser y la nada, que es el texto más metafísico, ¿no?, de Sartre, termina en una afirmación de la libertad individual y nada más, ¿sí? Termina en esto de que yo soy para los otros, que cuando soy para los otros quedo sometido a este ser en sí, que me congela y me paraliza, y que la única Sí, manera de recuperar mi libertad es huir de la mirada ajena, ¿no? Esta idea de que la mirada ajena me cosifica, me convierte en una cosa, cierto. entonces habría que huir Ajá. de los... Así que la cuarentena no sería tan mala para, para Sartre. Estar por la calle eludiendo la mirada de los demás está bueno y hasta taparse porque es una manera de mantener nuestra libertad, paradójicamente. Toda la gente cree que está sometida a la cuarentena y Sartre quizá lo vería como, bueno, en realidad es una Tomaste la posibilidad decisión. de libertad. Sí, porque si puedo ocultar mi Claro. cara y puedo tener una justificación de mi fobia social, o sea, ahora está bien visto que yo eluda a la gente, ¿no? Voy por la calle, voy evitando acercarme a menos de 2 metros. Entonces está muy bien, eso es una manera de Lo recuperar de la siempre, libertad. pero sin pudor social, ¿no? Adelante. Exactamente, exactamente, lo de siempre, pero justificado, ¿no? Igual que está Exacto. justificado deprimirse, está justificado engordar, todo lo que estaba mal antes y mal visto, ahora está justificado por la Sí, epidemia y las claro. paradojas de la historia y las circunstancias. Lo que Sartre va a decir es que, rescatando un poco el pensamiento de Kant, cuando nosotros tomamos una decisión no lo hacemos como excepción, lo hacemos como ley universal. ¿Te acordás que eso es lo que plantea Kant como imperativo Ujú, categórico, ¿no? ujú. Actúa de modo tal que puedas creer que la máxima de tu acción sea ley Claro. universal. Pero Ujú, él no lo plantea por razones de una ética kantiana, sino porque él plantea ujú. que cuando uno actúa, lo hace bajo la mirada de los otros. Entonces, uno nunca actúa como excepción. Siempre lo que decide, lo decide
algo que es para uno y también para los otros. Eso se nota mucho, por ejemplo, en las redes sociales, ¿no? Cuando uno de golpe larga una opinión y los que están en contra empiezan a tirarte insultos encima, ¿no? Y vos decir, ¿y por qué? Bueno, justamente por esto, porque cuando uno está frente a la mirada de los demás, cada decisión que uno toma es juzgada moralmente, como que lo que uno está decidiendo para sí debería ser para todos. Entonces Ujú, está comprometiendo también a los demás en su decisión, ¿sí? ujú. Esto es lo que él entiende por el fundamento del intelectual comprometido, o sea, el intelectual como él, que aparece en los medios, porque él aparecía en los medios masivos y daba Cierto. charlas y conferencias, se reunía mucha gente y muchos jóvenes, tiene que medir cada acción que realiza, porque cada vez que hace algo y toma una decisión, lo hace para él, pero también para los otros, porque se sabe observado. Entonces, ahí es donde aparece el peso de la moral, el peso de la ética, no como una voz interior, como diría Kant, que me dice lo que debo hacer, como la conciencia Ujú. moral, sino como esa mirada de los demás que está pendiente de lo que vos hagas. Entonces, el intelectual no puede decidir cualquier cosa. Por eso él, por ejemplo, se comprometía con causas como estar en contra de la guerra de Vietnam, o también falló un poco porque estuvo a favor del estalinismo, bueno, en fin, en una etapa. Después se hizo maoísta, bueno, fue cambiando también un poco de decisión, pero Sí. él entendía que tenía que adoptar una postura revolucionaria porque los jóvenes lo estaban viendo y lo iban a imitar y estaba haciendo como una especie de ejemplo para los otros. Lo cual Sí, en última instancia se terminó sometiendo, ¿no? de Sometiendo hecho a ese condicionamiento. hay fotos de él marchando junto con Foucault, ¿no? Si mal no estoy. Creo Claro, en que el sí. mayo del 68 francés, sí, sí. Sí. En realidad la figura central en ese momento era Sartre, son los de la guerra, ¿sí? Ujú, Los que habían ganado la Segunda Guerra Mundial y daban el ejemplo para los jóvenes. Los jóvenes eran más ujú, bien la generación de los baby boomers, ¿no? Los que se van a ujú, convertir después en hippies. ujú. Sí, sí, sí. Pero en ese momento era el existencialismo, el hipismo. Era un Ah, movimiento también de juventud. ya. Este, Sartre era muy seguido, había gente que se retiraba de la vida social, se iba a vivir en cuevas en las playas de Francia, una cosa muy loca, pero bueno, a él nunca le convenció del todo eso que hacían los jóvenes en nombre del existencialismo. Por eso cuando escribe el existencialismo es el humanismo se queja bastante de la forma en que el existencialismo ha sido adoptado por la juventud. A ella estaba un poco viejo, entonces veía como que sus conceptos estaban un poco convertidos en moda y eso no le gustaba, ¿no? Pero bueno, el intelectual comprometido aparece con él, aparece esta idea de que hay que aceptar una determinada ideología, no porque sea la mejor, sino porque tenemos que pensar que cuando la adaptamos y la ejercemos, estamos siendo un ejemplo para los demás también, ¿no? Creo que en muchas decisiones que tomó se equivocó y se equivocó fuerte, ¿no? Pero bueno, él entendía que la función del intelectual era eso. Pero ya hemos visto, ¿no? A lo largo de la historia de la filosofía que cada vez que un intelectual ha querido hacer un proyecto político, el resultado ha sido Fracasado, ¿no? bastante desastroso, ¿no? Le pasó a Platón, le pasó a Muy Marx, diferente. le pasó al Tócale. iluminismo, con la Revolución Francesa. En última instancia, el Sí. intento de cambiar la naturaleza humana siempre termina en un gran fracaso. Wow. Muy interesante. Última pregunta ahora sí. ¿Cuál sería el legado de Sartre, precisamente? Y el legado de Sartre yo creo que viene por este lado, ¿no? Por el lado del intelectual comprometido, que todavía sigue siendo un legado vigente, aunque hoy en día se lo identifica más con la figura de Foucault por ahí que con la de Sartre. Sartre era el modelo del intelectual comprometido de esa época. Incluso rechazó el Premio Nobel de Literatura porque se lo habían dado al mismo tiempo a Solzhenitsyn, que era un ruso que estaba exiliado. Entonces, como él en ese momento era prorruso, decidió hacer el acto de decir no, no quiero el premio Nobel y se quedó sin la plata, que son millones de dólares. Bueno, sí, creo que no sé cuál es la cifra, pero es una cifra muy alta. Este, Él dijo que igual esa plata no la necesitaba. Bueno, en fin, allá él. Yo creo que el legado básicamente es lo más positivo que yo rescato es esta idea del condicionamiento de la mirada del otro, cómo eso nos somete y nos domina, y cómo Mm, esto de estar sometido a la mirada en las redes y demás sería como una demostración, ¿no? De la tesis de Sartre de que terminamos exacto. actuando para los demás, ¿no? Y que eso nos coarta nuestra libertad. Me parece que eso es una afirmación muy importante
y le da sentido a la ética hoy en día, ¿no? También, plantear una ética contraria a ese sometimiento, a la mirada que los otros tienen de nosotros, ¿no? A cómo Wow, somos socialmente. muy Después profundo. en lo filosófico, bueno, fue opacado Sí, por la posmodernidad, así que quizá todavía espera Sartre ser recuperado, ¿no? Ha quedado un poco en el olvido, ¿eh? Pero tiene puntos muy importantes y sé de gente que leyéndolo sintió que le ayudaba a superar ciertas dificultades de la existencia y eso me parece positivo. completamente. Por experiencia, la náusea cambió muchas cosas en mi vida. Sí, Del, muchas gracias por esta clase. Como siempre, me sorprende ver cómo los filósofos pues tienen mucho que compartirnos y siempre me voy con cosas nuevas. Por esa parte, muchas gracias. Yo espero que la gente también les suceda lo mismo, esta emoción. Y un saludo para todos los que nos siguen y comenten, hagan sus preguntas, dudas que queden. Y aquí estamos para servirles. Hasta luego.